Bueno, vamos a comenzar con una unidad nueva que es transformaciones lineales. Entonces, para poder conocer el concepto de lo que es una transformación lineal, se consideran dos espacios vectoriales, el espacio vectorial B y el espacio W, el espacio vectorial W, que son dos espacios vectoriales sobre un mismo cuerpo K. Es decir, nosotros hemos trabajado con espacios vectoriales reales. Bueno, vamos a continuar con eso, ¿no es cierto? El cuerpo de los reales. Y también se dice así, T es la función, sería, que aplica el espacio vectorial B en W. O bien también T es una función de B en W, es decir, transforma los vectores del espacio vectorial B los transforma en los vectores del espacio vectorial W. También tenemos que saber que al espacio vectorial B se lo llamaría dominio y W el codominio. Bien, entonces, una función T es una transformación lineal o también se le llama morfismo si y solo si se cumplen dos condiciones. La primera condición sería que la imagen de la suma de dos vectores del dominio es igual a la suma de las imágenes de dichos vectores. Es decir, B1, B2 pertenecen al dominio, es decir, pertenecen al primer espacio vectorial AB, ¿no es cierto? Y las imágenes de B1, que la escribo así, ¿no es cierto? La imagen de B1 estaría en el segundo espacio vectorial, en W. Entonces, esta es la primera condición que tienen que cumplir los vectores para que la imagen, la función sea una transformación lineal. Repito, la imagen de la suma de los vectores es igual a la suma de las imágenes de dichos vectores. Entonces, repito, B1 y B2 pertenecen al espacio vectorial B y la imagen de B1, la imagen de B2 pertenecen al segundo espacio vectorial. Después, la segunda condición que tiene que cumplir la función para que se tiene que cumplir para que la función sea una transformación lineal es que la imagen de un vector multiplicado por un escalar sea igual al escalar por la imagen del vector. Entonces, si esto se cumple, ¿no es cierto? Si estas dos condiciones se cumplen, T, la función T es una transformación lineal. Alfa y beta, ¿no es cierto? Bueno, alfa en este caso pertenece a los reales, es decir, al cuerpo en el que estamos trabajando, en este caso de los reales, y los vectores B pertenecen al primer espacio vectorial, al dominio. Entonces, a todo esto lo podemos representar de la siguiente manera. Con este gráfico, ¿no es cierto?, represento al espacio vectorial B. En él están, por ejemplo, los vectores B1, B2, B sub n. Dentro de ese espacio está la suma de los dos, B1 más B2. Y también está
el producto de un escalar por ejemplo, el vector B1. Entonces, yo aplico T sobre los vectores del espacio vectorial B del dominio y los transformo en vectores del codominio. Es decir, en el codominio, que es el espacio vectorial W, ahí están la imagen del vector B1, acá, la imagen de B1, la imagen de B2, después la imagen de la suma de B1 más B2, que es igual a la suma de las imágenes de B1 más, la suma de la imagen de B1 más la imagen de B2. Y también en W está, es decir, la imagen del producto de B1 por un escalar, que es igual al escalar por la imagen de B1. Entonces, así simbolizamos lo que se tiene que cumplir para que T sea una transformación lineal. Estas dos condiciones se pueden reducir a una sola si yo digo que la función T que aplica a B en W, el espacio vectorial B en el espacio vectorial W, decimos que esa función T es una transformación lineal si y solo si la imagen de la suma de B1 más B2, cada uno de ellos multiplicado por un escalar, es igual a la suma de la imagen de B1 más la imagen de B2 multiplicadas cada una de ellas por un escalar. Y recordemos, B1, B2 pertenecen al dominio, alfa, beta pertenecen a el cuerpo de los reales. Entonces, es decir, la condición para que la función sea una transformación lineal es que conserve las combinaciones lineales. Ejemplo de esto. Yo digo, entonces acá tengo el espacio vectorial R3, con la suma, el cuerpo de los reales, el producto de un escalar por un vector, y el R2, ¿no es cierto?, con la suma, los reales y el mismo producto por un escalar. Y la función T que aplica R3 en R2, es decir, aplica a estos vectores, los transforma en estos. Tal que, ¿de qué manera los transforma? Los transforma de esta manera. La imagen de X y Z, es decir, la imagen de los vectores del dominio, es igual a la primera componente va a ser igual a la primera componente de un vector del dominio menos la tercera componente, y la segunda componente de un vector del codominio es igual a la segunda componente del vector del dominio menos la tercera componente. Repito, sea la función T que aplica R3 en R2, es decir, cómo aplica, cómo transforma, de esta manera, tal que la imagen de un vector de R3 se transforma en un vector de R2. ¿De qué manera? De esta manera. La primera componente del vector de R2 va a ser igual a la primera componente menos la tercera componente del vector del dominio, de un vector del dominio, y la segunda componente del vector del codominio, de un vector del codominio, es igual a la segunda componente de un vector del dominio menos la tercera.
X menos Z es la primera, Y menos Z es la segunda componente. Entonces, de esta manera transforma los vectores de R3, de esta manera los transforma en vectores de R2. Entonces, para eso yo tengo que considerar dos vectores de R3. Por ejemplo, el vector B1 de componentes X1 y 1Z1 y un vector B2 que tiene también tres componentes, de componentes X2 y 2Z2. Entonces yo tengo que demostrar las dos condiciones, tengo que ver si se cumplen las dos condiciones que vimos en el que vimos al comienzo, para ver si la función es una transformación lineal. Entonces digo, la imagen de la suma de estos dos vectores del dominio de R3, es decir, de R3, repito, la imagen de la suma de estos dos vectores de R3, tengo que demostrar que es igual a la suma de las imágenes de cada uno de los vectores. Esto tengo que ver si se cumple, a ver si son iguales, si esto es igual a esto. Entonces comienzo por ver cómo me queda el primer miembro. Yo hago la suma de estos dos vectores, es decir, y me queda la imagen y de la suma de los dos vectores. ¿No es cierto? Acá tengo, en el primer paso, tengo la imagen de un vector más el otro vector. En el segundo paso tengo la imagen de la suma resuelta. Es decir, me queda un vector de tres componentes cuyas componentes son la suma de las componentes homólogas. ¿No es cierto? Bueno, esto es la imagen de la suma. Bien, ahora, ¿cómo es la imagen de la suma de este vector? A este vector lo tengo que transformar según me indica la definición de la transformación lineal. Entonces, ¿qué me dice? Que la primera componente de la imagen es igual a primera menos tercera. Entonces escribo eso. Ya no le pongo la imagen porque lo que estoy hallando es la imagen. Entonces me queda primera menos tercera. Todo esto es la primera componente de la imagen. Después, la segunda componente de la imagen era segunda componente del vector del primer espacio menos la segunda componente de dicho vector. Entonces hago, ¿no es cierto?, transformo y me queda segunda menos tercera. Entonces esta es la segunda componente de la imagen. Si yo quiero, puedo sacar los paréntesis en cada una de las componentes y me queda x1 más x2, y al sacar paréntesis este signo menos multiplica este y a este me quedan los dos negativos de la misma manera que acá. Entonces me quedaría x1 más x2 menos z1 menos z2, primera componente. Y la segunda es y1 más y2 menos z1 menos z2. Entonces esto que tengo acá es la primera condición, es decir, yo he hallado la imagen de la suma de los vectores del primer espacio, que es igual a esto. Ahora tengo que ver si que la suma del cómo me queda la suma de las imágenes. ¿Está? Entonces, bien, entonces yo tengo que es decir, la suma de las imágenes, la imagen de este vector es
x1 más x2 menos, es decir, a ver, esperen un poquitito. Yo lo que tengo que demostrar ahora es que la suma de las imágenes, a ver si es igual a eso, ¿no es cierto? Entonces, la imagen de este vector, la imagen de x1 y 1z1 es x1 menos z1 y la segunda componente es y1 menos z1. Después, más. Y después, ¿qué tengo? La imagen del otro vector de B2 es x2 menos z2 y la segunda componente es y2 menos z2. Es decir, es esto. Entonces, esta es la imagen de B1 y esta es la imagen de B2. Entonces, ahora, ¿qué hago? Sumo las imágenes de ambos vectores. Entonces me queda primera componente más primera componente, que me queda todo esto que está acá. Y a continuación sumo las segundas componentes, esto más esto, que me queda esto que tengo acá. Organizo la primera y la segunda componente de la suma de las imágenes y me quedaría de esta manera. Es decir, x1 más x2 menos z1 menos z2, primera componente de la suma de las imágenes. Y la segunda es y1 más y2 menos z1 menos z2. Comparo esta, ¿no es cierto?, con esta otra, y veo que me ha quedado igual. Es decir, esto es igual a esto. Entonces, la primera condición se cumple en este caso. Ahora tengo que ver si se cumple la segunda de las condiciones, que es que la imagen del producto de un vector por un escalar sea igual a el escalar por la imagen del vector. Entonces, si yo al vector considerado es el vector B1, entonces las componentes de B1 son x1 y 1z1. Entonces la imagen del escalar por el vector, que sería así indicado, es igual, ¿no es cierto?, y hago el producto de escalar por vector. Entonces me queda la imagen de este vector. Es decir, el vector que me ha quedado, es decir, lo he multiplicado por el escalar. He multiplicado cada componente por el escalar. Ahora, la imagen de este vector es igual a primera menos tercera, y la segunda componente es segunda menos tercera. Es decir, me queda primera menos tercera y segunda menos tercera. Hasta ahí estamos. Bien. Esto sería, ¿no es cierto?, lo puedo dejar así o sacar, ¿no es cierto?, como factor de cada componente el escalar alfa, que lo quedaría indicado así. Bien, ahora tengo que demostrar esto, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo me queda el escalar por la imagen de B1? Entonces, yo tengo que alfa por la imagen de B1 es igual a alfa por, y la imagen de B1 es primera componente menos tercera, y la segunda es segunda menos tercera. Entonces, a eso lo multiplico por el escalar y me queda esto. Es decir, he multiplicado por el escalar cada una de las componentes y me queda esto. Y veo que esto y esto son iguales. Es decir, se cumple la segunda condición, que el producto
la imagen del producto de un escalar por un vector es igual al escalar por la imagen del vector. Entonces, se cumplen las dos condiciones, por lo tanto, puedo afirmar que T que aplica R3 en R2, tal que la imagen de un vector X y Z es igual a X menos Z y menos Z, es una transformación lineal. Bien, entonces así se verifica, ¿no es cierto?, si una función o una aplicación es o no una transformación lineal. Vamos a ver un segundo ejemplo. Vamos a ver qué pasa si yo tengo esta función t que aplica R2 en R2, tal que la imagen de un vector de dos componentes es igual a la primera componente del vector, ¿no es cierto? Las primeras componentes se mantienen y la segunda componente de la imagen es la segunda componente del vector del dominio más 1. Entonces, considero dos vectores, el vector B1 y el vector B2, que tienen esas componentes. Entonces empiezo a demostrar, tengo que demostrar que la imagen de la suma es igual a la suma de las imágenes de los vectores. Entonces comienzo con la imagen de la suma de los dos vectores. Entonces tengo la imagen y sumo los dos vectores. Entonces me queda que este es el vector suma. Ahora, la imagen del vector suma es igual a, decíamos, la primera componente quedaba igual y la segunda componente era igual a la segunda componente más 1. Es decir, esta es la imagen de la suma. Tengo que ver si esto es igual a la suma de las imágenes. Entonces digo, la imagen del vector B1, a ver, tengo que hallar cómo es la imagen del vector B1 más la imagen del vector B2. Entonces, esta es la imagen del vector B1. Primera componente es la misma y la segunda más 1 es la segunda componente de la imagen. Más, y similar a eso es la imagen de B2. Se mantiene la primera componente y la segunda componente es igual a la segunda más 1. Sumo esas dos imágenes y me queda primera componente y la segunda componente es I1 más 1 más I2 más 1. Es decir, me queda I1 más I2 más 2. Entonces vemos que estas dos condiciones son distintas. Por lo tanto, no se cumple, con que no se cumpla una de ellas, ya digo que la función t que aplica R2 en R2, tal que la imagen de xy, que es igual a x y más 1, no es una transformación lineal.